¿Qué quieren? No, atrás parezco. No, acá me gusta más moverme y estar cerca. No hay problema. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes para todos. La verdad es un enorme placer para mí estar acá después de tanto tiempo de venir armando esto. ¿De venir armando con quién? Con Andrea Lafitte y Álvaro Izquierdo, a quien les pido un enorme aplauso. Realmente sin la presencia de ellos, sin el trabajo de ellos, esto hubiese sido imposible y cabe destacarlo antes que nada. Mi nombre es Daniel Baldi, soy escritor, fui futbolista, tuve muchos equipos de Uruguay y de otras partes también, y soy gerente de la Fundación Celeste. Así que esto, para nosotros, cuando digo nosotros, voy a hablar en plural porque hablo de todos los que integramos la Fundación Celeste, que somos básicamente, yo soy el gerente porque tuve la suerte de ser rival o compañero de muchos jugadores, pero es la fundación que fundaron los futbolistas de la selección uruguaya. Comenzó en el 2010, durante Sudáfrica, se reunieron los jugadores se fueron a Sudáfrica, la selección uruguaya se fue a Sudáfrica como quien se va a pasear. Había 3 personas en el aeropuerto, eran parientes de ellos y todo el mundo imaginaba, o no todo el mundo, Álvaro dijo van a llegar hasta la semifinal, pero todo el mundo suponía, o la mayoría, de hecho esto es contado por los futbolistas de la selección, que con suerte pasarían la primera fase y ahí se volverían. Y es muy lindo ver lo que sucedió en Sudáfrica, porque se fueron y había 10 personas en el aeropuerto y volvieron, y desde el aeropuerto de Carrasco hasta el Palacio Legislativo el ómnibus tardó más de 5 horas en llegar. ¿Por qué? Porque no podían avanzar. ¿Por qué? Porque todo el Uruguay los había ido a recibir ese día. Volvieron ídolos, transformados en ídolos. Pero ese amor ya les estaba llegando a medida que pasaban de fase en el Mundial. Entonces un día se reunieron, estaban cenando y Sebastián Eburen dijo: no sé qué hacer, miren, mostraban los videos, ¿qué podemos hacer? Y bueno, empezaron a debatir, estaba Castillo, estaba Lugano, Godín, dijeron vamos a crear una fundación. Me parece que es el vehículo, es la herramienta que tenemos para devolverle algo de todo lo que nos están dando los uruguayos, no solo en Uruguay, en todas partes del planeta. Entonces cuando volvieron la fundación ya estaba. Yo formé parte de esta hermosa idea, hermoso emprendimiento recién en el 2016. ¿Por qué me confiaron este rol a mí? No lo sé. Pero supongo que es porque me conocen, porque fui compañero y porque consideran que es algo muy preciado que yo puedo llevar adelante y defenderlo como lo estoy haciendo desde el 2016 a esta parte. Teníamos un compromiso que nace no ahora, sino desde hace algunos años, desde la Copa América Centenario, cuando esta comunidad, este consejo recibió, agasajó y colaboró tanto con los futbolistas. Cuando con Andrea este año empezamos y Álvaro a decidir, porque justo vino la selección uruguaya a Estados Unidos, pero jugó, ¿en qué ciudades jugó? Jugó lejos. Ahí está. Y entonces no tocó acá. Entonces ahí se le ocurrió a Andrea, a Álvaro, che, ¿podemos hacer algo? ¿Se nos puede ocurrir hacer algo? Claro que sí. ¿Cómo no vamos a hacer? Y vamos a estar ahí.
y vamos a reunir a este puñado de uruguayos y vamos a tratar de devolverles parte de lo que ustedes nos ofrecen a diario, año tras año. Tenemos montones de sorpresas para el día de hoy. Muchas de ellas hasta me han sorprendido porque a lo largo del armado de todo esto se fueron sumando cosas, fue cambiando la idea inicial. ¿Va a haber subasta de camisetas? Sí. ¿Subasta de pelotas? Sí. Rifas, todo. Pero va a haber también una canción que ustedes nos hicieron llegar a los egoístas que estamos allá en Montevideo y que nos sentimos parte de los 3 millones, nos hicieron llegar que ustedes no son parte de Uruguay, ustedes sienten el Uruguay, tanto como nosotros. Entonces 3 millones es mentira. Somos 4 millones. De hecho, hoy Ricardo, a quien le pido un aplauso, es el luthier ¿por qué 3 millones? Si somos 4 millones 100 y algo. Y entonces, en la fundación, después tenemos trípticos no quiero empezar a hablar de cada proyecto, pero ustedes se van a ir de acá teniendo un folleto de qué hace bien la fundación y demás, que están por ahí, después lo recogerán. Pero uno de los proyectos que tenemos, nosotros utilizamos mucho el arte y la cultura. Nosotros no queremos separar el arte y la cultura del fútbol. La verdad, hay una gran problemática en el fútbol que es la deserción estudiantil y el poco porcentaje de esos niños y adolescentes que dejan de estudiar todo creyendo que van a ser futbolistas y no llegan. Son la gran mayoría. ¿Saben cuántos no llegan de toda una generación de jóvenes futbolistas que tienen el sueño de llegar y triunfar en una primera división? ¿Saben qué marca la estadística? ¿Cuántos no llegan a vivir del fútbol? El 99% de toda una generación. Llegan solo a ser futbolistas profesionales el 1%. ¿Y saben cuántos logran vivir del fútbol una vez que se retiran del fútbol? 0,2. Y eso es una estadística. Entonces, esta fundación lo que intenta es justamente formar a través del fútbol. Básicamente formar a través del fútbol. Y cuando digo formar es en valores, en educación y en el arte también. Ni que hablar que en el arte. Entonces, uno de los proyectos de la fundación justamente era becas musicales a través de una academia y que jóvenes pudieran aprender música o desarrollar el instrumento musical que habían comenzado a estudiar. Y fue la creación de la Banda Celeste. Entonces, cuando me llega la inquietud de Álvaro y de Andrea, che, ¿por qué 3 millones cuando juega Uruguay con los 3 millones? ¿Por qué no 4 millones? Vamos a hacer una canción que se llame 4 millones. Y hoy esa canción se va a estrenar acá, nada más y nada menos que de la mano de Federico Ramos y de la voz y la mano de Ricardo Marcelo. Pero eso es el final. Les voy a contar un poco de mí, ya que estoy acá. Soy coloniense, nací en Colonia. ¿Soy el único coloniense acá? Bueno, no, Ricardo ni que hablar. Ricardo coloniense. Pero aparte de Ricardo, soy el único coloniense. Está muy bien. No saben lo que ya perdí. No, pero yo siempre digo, soy un agradecido de haber nacido en Colonia, en una ciudad del interior del Uruguay. ¿Por qué? Porque aprendí a caminar y desde ese entonces el fútbol se transformó en mi pasión. Pateaba la pelota dentro de casa, mi mamá me echaba afuera, me iba al patio y seguía pateando la pelota. Era el pasatiempo que yo creo que la mayoría de los que estamos acá teníamos. No había wifi, los juguetes eran, yo qué sé, un autito, jugábamos a la pelota. Era lo que nos gustaba. Pateábamos la pelota todo el día. Y más, está en el ADN del uruguayo. Sin embargo, por ejemplo, mi hermano mayor que yo, que nunca le gustó el fútbol, era un bicho raro, pero teníamos la obligación en mi casa, mi mamá y mi papá nos obligaban a hacer deporte. Tienen que hacer deporte, elijan el deporte que quieran, pero están obligados a hacer deporte. Entonces la educación en el deporte estaba presente en la casa. Mi hermano hizo karate, hizo natación, hoy se gana la vida como profesor de educación física. Sirvió esa obligación de que no pueden zafar de no hacer deporte. Y en mi caso el fútbol se transformó en pasión desde muy temprana edad. Y los recuerdos que yo más conservo de mi niñez en Colonia son los partidos de barrios, los famosos picados. Yo creo que deben coincidir la mayoría conmigo.
Yo me acuerdo que iba a la escuela de mañana, volvía de la escuela, almorzaba rapidito, hacía los deberes más rápido todavía para salir a jugar. Y Colonia me ofrecía esa posibilidad. Montevideo en su momento, hace años atrás, capaz que también, porque había barrios en los que se armaban picados en las veredas, en las canchitas, todo el día ha cambiado. Yo vivo en Montevideo, tengo un hijo y cada vez que quiere jugar a la pelota es una planificación familiar. Tengo que agarrar el auto, agarrar la pelota, ir. Es una pena. En mi infancia eso no pasaba. Vos abrías la puerta de tu casa, empezabas a jugar al fútbol y salías por el barrio y encontrabas partidos de fútbol jugándose en los terrenos baldíos. Eso era hermoso. Y es el recuerdo que yo más conservo de esa etapa. Después, cuando pasé a cancha grande, cancha de 12 jugadores, empecé a jugar en un equipo de Colonia llamado Peñarol. No tiene nada que ver con el Peñarol de Montevideo. Tiene el mismo nombre y la misma camiseta, pero es un club de Colonia. Es un club de Colonia. Es un club de Colonia. Y estaba jugando en Peñarol de Colonia y capaz que algunos, sí, varios de acá deben conocer a un técnico llamado Julio Rivas, jugador y técnico posteriormente. Hoy día está de técnico en Gibraltar, es el técnico de la selección de Gibraltar. Y en aquel entonces, en el año 1998, estaba dirigiendo Bellavista. Fue técnico de Bellavista muchos años. Y a Julio le encantaba ir a hacer la pretemporada a Colonia. Siempre elegía Colonia. Entonces fue con Bellavista a Colonia y jugó un amistoso justo contra Peñarol de Colonia, donde estaba yo, tenía 15 años, 16 años. Y anduve bien ese día, yo era rápido, nunca fui alto, pero obviamente, pero era rápido, era muy rápido. Entonces anduve bien, yo estaba en la pretemporada, y cuando termina el partido viene Julio, se me arrima con el cuello así, él era muy particular, me dice, te vas a ir a Montevideo, te voy a llevar a Montevideo con Bellavista. Yo me apago. Le digo a mi mamá, habló con mi mamá, todo, me fui a vivir a Montevideo. Fue un cambio que más sufrí en mi vida, dejar Colonia, dejar mi casa, dejar mis amigos, e irme a Colonia a vivir con mi abuela fue una experiencia, no digo traumática, pero muy difícil. Y aparte yo iba a un equipo, iba a la primera de Bellavista, un equipo de hombres. ¿Saben quién era el número 9 de aquel Bellavista? El Tornado Alonso, el técnico actual de la selección. El lateral izquierdo de aquel Bellavista era Darío Rodríguez, el ayudante del Tornado. Había muchos jugadores más, estaba Casanova, Philip, Bauca, Lembo, Jaco Masi, bueno, los futboleros deben saber de qué estoy hablando. El primer día que llego, apenas 16 años, hacemos un monito y me ponen de apodo el Pimpollo, porque era el más chiquito, ¿no? Y hasta el día de hoy me siguen diciendo, los de aquel Bellavista, Pimpollo. Los otros días estábamos con Diego, todos me decían Pimpollo, y la gente me miraba como diciendo, ¿qué están diciendo? Bueno, me quedó el Pimpollo. Estuve ese año yendo a entrenar a Bellavista, jugando, no jugué ningún partido, era el más chico, pero me sirvió de experiencia. Y después Julio Rivas se va a dirigir Peñarol de Montevideo. Y ahí me lleva, pero no me lleva a la primera, me lleva a la cuarta. Yo tenía edad de cuarta, era de inferiores. Hago 2 años de cuarta, hago 2 años de cuarta, hago 2 años en la cuarta y me vuelvo para Colonia. Me vuelvo a jugar en el único equipo profesional, que es sin duda el equipo más grande de Uruguay, que se llama Plaza Colonia. Mentiroso que es el equipo más grande, pero es el único equipo profesional de mi ciudad. Que hay los colores blanco y verde. Tenemos una costumbre en Plaza Colonia, que capaz que cae mal acá, pero solemos ganarle a Peñarol. Nos gusta ganarle. En lo personal, yo venía de estar en las inferiores de Peñarol y hubo un partido inolvidable en el estadio, que Peñarol, si nos ganaba, salía campeón. No solo le ganamos 4-3, sino que me despaché con 2 golazos a Peñarol, que lo disfruté. En el segundo me saqué la camiseta, y a mí me sirvió esos goles ese día, me fue muy bien aparte, para irme a jugar a México. Me tomé el avión después que terminó ese año y me fui a jugar a México. Pero le voy a contar algo igual de Plaza. Yo vuelvo a Colonia, empiezo a jugar en Plaza en la B, y tengo la suerte de que salimos campeones de la B y ascendemos a la A. Primer año de Plaza en la historia en la Divisional A. Fue todo un despertar en la ciudad, porque íbamos a recibir en Colonia a Peñarol y Nacional por primera vez en la historia de la ciudad. Entonces decidió la directiva de Plaza reforzar el equipo, traer jugadores de otras partes del país.
un joven que llegó a debutar en Plaza Colonia ese año, contratado por la institución, se llamaba Diego Lugano. No sé si saben quién es. Bueno, cayó en Colonia el Canario, y alquiló una casa pegadita a la que yo vivía, a la de mis padres, a la que me había criado. Entonces íbamos juntos todos los días a entrenar, pero coincidíamos en algo también con Diego. A los dos nos faltaba a cursar sexto año de liceo, sexto año de secundario, el high school, dicen acá, bueno, de liceo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos anotamos en el liceo nocturno. Y entonces íbamos de día a entrenar a plaza y de noche nos íbamos a estudiar. Cuando caímos, me acuerdo el primer día, el Canario y yo en el liceo, la gente nos miraba como diciendo, ¿y esto? Y sí, bueno, ahí va a terminar el liceo. Se armó un grupo, una clase tan linda en aquel liceo nocturno de Colonia, que mantenemos el grupo hasta el día de hoy. Y a veces nos reunimos, y fue precioso. Y terminamos el liceo. Y junto al año estudiantil, hicimos un año precioso con Plaza, estuvimos cerca de salir campeones, le ganamos a Peñarol cuantas veces tuvimos ganas y vos sabés, sin embargo con Nacional a Nacional no nos pasó, jugamos 3 partidos contra el Peñarol ese año, ganamos 2 y a Nacional perdimos los 3, increíble. Bueno. Y me fui a jugar y lo que ese año nos permitió mejorar a muchos. ¿Saben quién era el técnico de aquel Plaza Colonia? Debutaba como técnico Diego Aguirre. Después de ahí se fue a dirigir a Peñarol, Diego Aguirre, después de ese año en Plaza. Yo me fui a Cruz Azul y Diego Lugano volvió a Nacional. En Nacional no lo pusieron, lo echaron. ¿Y qué hizo Diego? De caliente, se fue al San Pablo, que le fue horrible. Horrible, no saben lo horrible que fue. Era la camiseta más vendida y se transformó en ídolo de San Pablo. Es uno de los jugadores más simbólicos en la historia del fútbol brasilero. Imagínense si será importante la carrera de Diego en Brasil. Bueno, yo me fui a México, estuve un año en el Cruz Azul, volví a Uruguay a jugar ¿dónde? En Peñarol. Jugué un año en Peñarol, me fui a jugar a Argentina, jugué en un equipo llamado Nueva Chicago de Argentina, de Matadero, de Buenos Aires, un equipo con mucha hinchada, muy barrial, y después me fui a jugar estuve un breve pasaje por Venezuela, y después me fui a jugar a Italia. Estuve un año y medio en la Serie B de Italia en un equipo llamado Treviso. Volví a Uruguay, jugué un año en Cerro, en Danubio, y terminé mi carrera en Bellavista. Y siempre junto, o no siempre, pero desde muy temprana edad, también, un poco por insistencia también de mis padres, de mi mamá, sobre todo, que era maestra ella, desarrollé otra pasión, desde muy chiquito, que fue no la de escribir, sino la de leer. Pero no fue como el fútbol, que yo aprendí a caminar, empecé a patear la pelota y me gustaba y quería jugar. Yo no quería leer. Mi mamá me llevaba libros y no emboscaba ella con lo que me llevaba libros infantiles cuando aprendí a leer en la escuela que decían la chanchita se fue de paseo y conoció al zorrillo y juntos fueron por el bosque. Gracias mamá. Seguí participando y me iba a jugar a la pelota, a andar en bicicleta, que era lo que quería hacer. Y mi mamá se empezó como a frustrar porque no había manera de que yo practicara la lectura, que era lo que ella quería, pretendía de mí. Fue un amigo argentino, es común que vayan argentinos a Colonia, que tengan casa de veraneo. Siempre iba. ¿Vos sos de Argentina, empezó de Buenos Aires? Ah, bueno, está. Es común recibirlos en Colonia. Y este amigo mío tenía 6 años mayor que yo, tenía la casa de veraneo enfrente a la que yo vivía, a la que me había criado. Entonces fue a pasar ese verano y estaba leyendo un libro. Y cuando lo termina me dice, Dani, ¿querés? Te lo presto, si querés, estoy leyendo este libro. Y yo le iba a decir que no, que muchas gracias, no. Pero cuando miro la tapa encuentro que había un perro con sangre en los colmillos. ¡Apa! Cambió la chanchita, cambió el zorrillo. Esto me gusta un poquito más. Digo, bueno, está bien, acepto el precio. Y lo empecé a leer esa noche. Y me motivó de tal manera que seguí leyendo. Era una historia de terror de un autor de Estados Unidos. Se llama Stephen King. ¿No lo han escuchado? Es terrorífico, es bastante terrorífico. El autor de It, de Cementerio de Animales, bueno, tantos otros. Y
Y me encantó, era lo que quería, historias de terror, de ciencia ficción, a mí sí dejate de echar. Entonces, un día me levanto y le digo, mamá, ¿querés que empiece a leer? Y mi mamá abrió los ojos así enormes, y me dice, sí, claro. Bueno, dejate de chanchita, de zorrillo, empecé a comprarme estos libros, mamá. Y claro, casi le da algo. Y dice, bueno, no son como para vos, no sé qué, pero tratamos de buscar historias de terror más infantiles. Y encontramos unos libros que me atraparon de tal manera que, a diferencia con lo que estamos acostumbrados a leer con un principio, un desarrollo y un final, estos libros se llamaban Elige tu propia aventura y tenían la particularidad de que tenían muchos finales posibles. Los libros comenzaban y vos vos eras el lector y eras el protagonista de la historia, y en un momento te daban opciones. Y por ejemplo, un vampiro te estaba persiguiendo y te ponía, si decides escapar por la ventana, continúa leyendo la página 50, si decides escapar por la puerta, continúa en la página 80. Y en base a lo que elegías era el final que te tocaba. Podía ser muy bueno o muy malo. Entonces, eso me enganchó de tal manera que me los devoraba los libros. Quería leer una historia después de lo que no había elegido, y había empezado casi que sin darme cuenta, jugando, a leer. Y yo creo que es la base y es lo que más insisto en los niños y jóvenes: tienen que leer. La lectura es vital. Yo creo que es como lavarse los dientes. Yo le digo a los padres, me dicen, no, a mi hijo no le gusta leer, por eso no lee. No, pero y si no le gusta lavarse los dientes, que no se lave los dientes. No, yo creo que tenemos que insistir en la lectura. La lectura es una herramienta que los va a ayudar en todo, en lo que pretendan, así sean jugadores de fútbol o lo que quieran ser. La lectura los va a ayudar porque le va a mejorar el vocabulario, la escritura, la imaginación, la inteligencia. Va a ser una persona más inteligente. En mi caso, fueron esos libros. Después, cuando pasé al liceo, empecé a leer a Stephen King, ni que hablar. Tim Hunt, un escritor de acá, de Los Ángeles. ¿Cómo es donde está? ¿Donde vive? Bueno, y Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, del Hobbit, me encantaba. Y me inspiró todo un día. Estaba leyendo El Señor de los Anillos, no podía creer que fuese tan espectacular la historia, y me lancé a escribir. Empecé a escribir, quise escribir un cuento de 8 o 10 carillas, estuve varios días, estaba en primer año de liceo, y cuando lo termino y me pongo a leer lo que había hecho, me di cuenta que estaba ante un verdadero desastre. Era una cosa espantosa, no se entendía nada. La historia que quería escribir en mi cabeza estaba clarísima, pero en la hoja aparecía cualquier cosa que no se entendía nada. Pero me di cuenta de dos cosas. Una, que la fantasía... Mirá, te quieren saludar, Álvaro, invítalo a que se ríe. Me di cuenta, que la fantasía no era lo mío, no lograba nada. Pero segundo, que me hacía bien escribir. Me sentía mejor, yo arrancaba a escribir y cuando terminaba me sentía mejor que antes. Entonces, ¿qué hice? Empecé a utilizar cosas de mi vida cotidiana, de mi vida diaria, que me hicieran mal, que me hicieran sentir triste, que me dieran bronca, que me frustraran, y trataba, en el momento de escribirla, de cambiarla. Un ejemplo les voy a poner clarísimo. Tuve la desgracia, cuando entré al liceo, de que me enamoré de la compañera más linda de clase. ¿Por qué digo de desgracia? Porque nunca me dio bolilla, que no me dio ni la hora jamás. Pero yo, ¿qué hacía? Estaba bastante triste por eso, y llegaba a casa e inventaba una historia en la que ella, Valeria se llamaba, me llamaba, me preguntaba, Daniel, ¿qué vas a hacer el sábado? Y yo le decía, Valeria, quedé con Lucía, voy a ir al cine, vamos a salir a tomar un helado. Y ella cortaba y se ponía a llorar, y mientras escribía eso me sentía el galán y que ella estaba enamorada de mí, hasta que al otro día caía en la triste realidad de entrar a la clase y que ella se volteara para el lado inverso al que yo pasaba. Fue mi triste realidad, pero la escritura era como mi refugio. Y creo que hasta el día de hoy sigue siéndolo. Yo trato, fue una compañera la escritura. Yo empecé a viajar con el fútbol, a irme a otros países, a vivir diferente. Yo viví muchas alegrías en el fútbol, pero muchas tristezas también. Tuve un representante que era peruano, justo que acá hay peruano, pero radicado en Uruguay, llamado Pablo Bentancur, que lo único que trataba al jugador de fútbol era de robarlo, de perjudicarlo, en vez de ayudarlo en los contratos, de quedarse con más dinero él que el jugador. Bueno, entonces era bastante solitaria esa situación, yo le agradezco hoy día porque fue musa inspiradora de un personaje
del libro más famoso que tengo, que se llama Mi Mundial y que fue llevado al cine. ¿Por qué? Porque Mi Mundial es la historia de un jugador de fútbol que sufre, padece que su representante es como él, como el que tuve yo. Entonces soy un agradecido porque me abrió las puertas al mundo el libro Mi Mundial, porque cuando salió fue un boom, habla de lo que yo digo que es el 99% de un adolescente que parece que es Messi, que es Suárez y que va a ser la salvación no solo de él sino de la familia, y sufre un accidente y no puede llegar a cumplir el sueño que había tenido durante toda su vida, pero no solo de él, sino de todo su círculo, su familia, su entorno. Eso es tan común y todo el mundo me dice, es una ficción. No, lamentablemente sí es una ficción, pero es sacada de la mayoría de los casos que pasan en la realidad. Y cuando le pasa eso, ¿qué hace el representante? Le dice, gracias por todo, hasta acá llegué, y va y sigue con otro. Es bastante triste eso. Y es la mayoría, lo que le pasa a la mayoría de los jóvenes. Por eso digo, el fútbol y la vida misma, a mí siempre me inspiraron a crear historia. De hecho, yo como futbolista era jugador de fútbol y tenía varios manuscritos, y un día me animé y me saqué la vergüenza de encima y lo llevé a una editorial. Estaba de vacaciones en Uruguay y llevé parte de lo que había escrito durante tantos años a una editorial, y en la editorial cuando me vieron entrar, yo era más o menos conocido en el mundo del fútbol, abrieron los ojos así como diciendo, y dejé libros que había escrito y me fui con mucha vergüenza porque cargaba con ese prejuicio yo también, de que el futbolista para lo único que sirve es para patear la pelota o para ser comentarista de Fox. Entonces yo cargaba. Estaba distraído. Bueno, entonces yo cargaba con ese prejuicio también. Y tuve la suerte, y le agradezco eternamente al editor que leyó parte del material que le dejé, y a los 20 días me llamó y me dijo, Dani, quiero publicar una historia que dejaste lo antes posible. Y es justo el de la segunda parte, está por ahí, y La Botella Fútbol Club. ¿Cómo nació la idea de La Botella Fútbol Club? Yo me acuerdo que estaba de vacaciones en Uruguay, estaba jugando en Italia y fui de vacaciones a Uruguay, y mi sobrino de 9 años en aquel entonces iba a jugar con su equipo de baby fútbol y me invitó. Un día precioso, aplasté el mate, arranqué para la cancha, de vino llevo, eran unas ratitas así vestidas de futbolista, y estaban los padres sacándole fotos, todo, divino. Era ideal el entorno, hasta que arrancó el partido, pintaron el inicio, y ahí fue como que se transformaron en los monstruos que yo leía cuando era chico. Empezaban los padres, ¡corre! ¡Pasa! Toda una locura. Arriba de ese que los nenes se quedaban a veces así como paralizados mirando como diciendo, están locos. Y efectivamente, están locos, porque se creen que son padres de Ronaldo, de Messi. ¿Y qué hay detrás de eso? Primero, frustraciones personales, de que mi hijo logre lo que yo no logré. Es bastante triste eso, volcarle a un hijo que logre lo que vos querías. Y después hay también una presión de la salvación económica, y eso es cargarle a un niño, a un adolescente, frustraciones personales de uno que son bastante nocivas y que tanto daño le hacen no solo a esa persona, a todo el mundo, hasta el fútbol en sí. Entonces, insisto, es una misión que hace tiempo, no solo en lo personal estoy haciendo, sino también por suerte tengo aliados como una fundación y como futbolistas que a partir del año 2010 están enfocados en que este mensaje que estoy trasladando ahora se potencie y se amplíe mucho más. La Botella salió, yo vi eso y me fui para mi casa triste, y me motivó a inventar una categoría de 9 años, le puse La Botella Fútbol Club en homenaje a una calle, un callejón sin salida que había al lado de la escuela a la que yo iba en Colonia, que era un callejón sin salida, y decíamos la calle de La Botella, y ahí nos poníamos a jugar a la pelota cuando terminaba la escuela. Entonces le puse La Botella Fútbol Club, y habla de niños de 9 años que integran una categoría de este equipo, que son como los outsiders, son como los que quedaron la resaca del baby fútbol, que nadie los quería, y van ahí. Y por ejemplo, el arquero es un gordito que cada vez que se tira a atajar la pelota
de lo pesado que es, los compañeros tienen que ayudar para que se pueda volver a parar. Imagínense si da rebote, ¿no? Es como, ya está, todos hacen así, es gol, porque no se va a parar. El número 2, el zaguero, el defensa, es un nene que sufre de mucha alergia. A mí me pasaba, entonces le caen los mocos permanentemente, se le caen los mocos, y él se los come, le anda frío. Bueno, le dicen pegajoso, el apodo de hecho es pegajoso. Y entonces se distrae demasiado, y el defensa, nada más, se distrae demasiado con su nariz. Y un día tienen un partido muy importante y dicen los compañeros, ¿qué vamos a hacer con pegajoso? Ya sé, dice uno, vamos a meterle 2 bolas de algodón. Le meten 2 bolas de algodón y queda atento a la cancha y se olvida de su nariz, hace un buen partido, ¿no? Después hay otro, por ejemplo, en el medio campo, hay un nene que le dicen Magú. Mr. Magú, algunos saben que era un marinero ciego. Bueno, le dicen Mr. Magú, ¿por qué? Porque es corto de vista y usa anteojos con mucho aumento. Pero para jugar al fútbol se los quita, inmediatamente que se los quita comienza a ver como borroso, comienza a ver sombras, y va y le pega una patada a todo lo que se mueve. Entonces es peligroso estar cerca de Magú. Hay un solo buen jugador en la botella, Matías, un 10 habilidoso, bueno. Pero generalmente los partidos los pierden, la mayoría de ellos por goleada. Entonces el papá de Matías está viendo que lo va a sacar, lo va a llevar a otro equipo porque cree que el hijo está perdiendo el tiempo ahí en la botella porque pierde todos los partidos. Cuando le dice eso al hijo, el hijo le dice, yo no me quiero ir, yo estoy feliz acá, estoy chocho acá, no. Y dice, parecía pero no le gana a nadie, ¿qué me importa? Ese es tu problema, yo estoy feliz. Hay una niña también, la hija del entrenador, que le encanta jugar al fútbol, disfruta y la madre le dice que no puede jugar los partidos de los fines de semana porque es un deporte muy agresivo, son todos varones, y ella lucha ahí por sus derechos. Ahora es común ver a las niñas mezcladas con los varones jugando al fútbol, cosa que celebro. En mi época era impensado, era imposible, improbable, era un deporte de hombres. Acá en Estados Unidos eso no era así, era un deporte de niñas el fútbol. Ahora está cambiando, bueno, bienvenido sea. Bueno, la cuestión es que la botella salió al mercado y llamó la atención. Un futbolista que escribe, como un bicho raro. Bueno, esperemos que cada vez sea menos raro. Esperemos que cada vez tengamos más futbolistas que comenten en Fox y que escriban libros. Es muy importante y dignifica también a la profesión. Mentira que el futbolista solo sirve para patear la pelota. Pasa en muchos casos, pero hay también mucha demagogia y mucho interés detrás. Hay gente que se llena la boca y tiene una bronca bárbara diciendo no, porque el futbolista debería estudiar, no sé qué, no hacen nada para que eso ocurra. Es más, cuanto más inteligente sea el futbolista, se le va a terminar cada vez más el negocio a esos que están lucrando a raíz de la ignorancia de mucha gente que está en el fútbol y que terminan dándoles contratos difíciles y demás que no los entienden y los terminan firmando y en realidad los están perjudicando en vez del beneficio de ellos. Como tuvo mucho éxito la botella, lo transformé en saga. Tenía 9 años, lo llevé hasta que termina en el fútbol infantil y hacía un tiempo hasta que venía pensando en escribir la novela Mi Mundial, que cuando salió fue un antes y un después. Invité a Diego Lugano a que escribiera el prólogo. Hizo un prólogo hermoso, la presentamos antes de irnos de que se fuera él al Mundial de Sudáfrica. Y yo creo que ese amor por la selección también potenció el libro y a mí me abrió las puertas, no solo para seguir publicando en Uruguay, sino para publicar en otros países como Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y México, que es donde empecé a publicar gracias a Mi Mundial. Y yo creo que también el interés de una productora de cine y que se hiciera la película, ni que hablar que me ayudó. Hoy día tengo 23 libros. La temática del fútbol a mí me sirve como herramienta, como hilo conductor para abordar un montón de temas. No son libros de fútbol. Cuando me dicen, ¿vos escribís de fútbol? Yo creo que no, yo creo que escribo de un montón de cosas que son quizás mucho más importantes que el fútbol. Yo tengo un montón de lectores y de seguidores que no les gusta el fútbol o que no conocen el fútbol, pero encuentran en mis libros que se identifican. Yo siempre trato de utilizar temáticas que al joven lo identifiquen, que se sienta que puede ser parte de lo que se llama lectura espejo, puede ser el protagonista de mi historia perfectamente. No son superhéroes ni nada, son gente como yo, con errores permanentes y que tratamos de cada día poder cometer menos errores. Por eso yo creo que que cuando leen esto los niños o los jóvenes encuentran como, mirá, tengo problemas, mirá, y no era tan así. El último libro que saqué
que me ven el curso acá, no los quiero aburrir más, se llama Hasta el Final. Lo presentamos hace poquito con Diego Alonso, con el técnico de la selección uruguaya. ¿Por qué? Porque habla de que el protagonista es el técnico de la selección uruguaya, justamente. Pero no es nada de Diego Alonso. De hecho, hay una anécdota muy linda con este libro. Yo lo escribí al manuscrito inicial, lo escribí cuando era Tavares el técnico, todavía. Y tuve la mala fortuna de ponerle al técnico de ficción el nombre Diego. Y se lo di a Tavares. Y Tavares leyó la historia. Y al mes lo echaron. Y vino Diego. Entonces hasta el día de hoy me sigue diciendo él y Mario Rebollo, vos sabías algo. Vos sabías algo. Bueno, la cuestión que yo no sabía nada. La cuestión es cuando asume Diego, se lo doy a Diego, pero le cambio el nombre. Ahora pasó a ser Pablo. Pero se dio eso increíble. Jamás me imaginé que le iban a echar al maestro y que iba a venir un Diego. Y aparte en carpeta había dos técnicos. Era Diego Alonso o Diego Aguirre. O sea, no había escapatoria ninguna. No, era clavado. Bueno, y habla de que la selección uruguaya se va a jugar el Mundial y cuando llegan y se instalan en la concentración, al hijo del entrenador, es un drama en realidad, porque es fuerte la novela. Le tienen que hacer unos estudios antes de que se vaya a ver el Mundial al niño, y le encuentran algo que choquea, le encuentran un tumor en la cabeza que lo tienen que sacar. Y yo no sabía si meterme en esas zonas tan delicadas y escabrosas, y me puse a hablar con un neurocirujano infantil. Yo siempre trato de ser muy cuidadoso y hablar con profesionales, yo no puedo saber nada de eso. Y me dijeron, qué notable tener esta herramienta para darle a las familias cuando padecen estos problemas, porque son reales, existen, y nosotros tratamos, porque es un drama en la familia, no solo en el niño, en la familia, en el entorno, imagínense, una cosa espantosa. Dice, y esto es esperanzador, porque de hecho, obviamente, se desarrolla con optimismo y tiene un final feliz, ya les digo. Bueno, pero cuando el técnico llega al Mundial y se entera de esta noticia, de que el examen del hijo arroja estos resultados, dice, me vuelvo a Uruguay, no voy a dirigir la Copa del Mundo, quiero estar junto a mi hijo en este momento. Y es el hijo que le dice, no, papá, no, quédate hasta el final, quédate hasta que Uruguay se vuelva, yo no quiero que te vuelvas. Entonces ahí entra la dicotomía del técnico, de qué hago, le hago caso a mi hijo, me vuelvo, desarrollo mi propia voluntad. Y es la mujer también de él, que tiene un rol muy importante, que le dice, hagámosle caso si quiere. Entonces ven y dicen, bueno, ¿hasta cuánto se puede extender la operación? Y dicen, no es aconsejable más de un mes. Bueno, y la fijan un mes adelante. ¿Cuándo la fijan? El día previo a la final del mundo. Entonces para ir es un alivio para el técnico, porque dice, no voy ahora, pero voy cuando Uruguay quede eliminado. Empiezan a ganar. Y el tipo dice, entonces es cada vez más angustiante, porque ¿qué voy a hacer? Bueno, no le voy a spoilear, como dicen, pero es bastante conmovedora la historia, si se quiere. No lo voy a aburrir más, insisto. Para mí es un enorme placer y era mi deber estar acá, porque justamente si hay algo que nos pasó durante la pandemia fue no poder generar estas cosas vitales para el desarrollo del ser humano, de las comunidades y de lo que estamos haciendo acá, que en definitiva es reuniéndonos y pasando un gratísimo momento. Así que muchas gracias, y espero que sea el primero de muchos encuentros más. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer subasta, sorteo, lo que quieras. Chorizo, importante. Una cosa. Ahora, va a haber sorteo, porque esto no termina acá. Va a haber sorteo de 2 canastas. Los que llegaron deben tener un número, y los que no tienen, exíjanlo. No tienen número. Tienen su nombre, muestran una urna y se pueden ganar 2 canastas familiares
de tienda inglesa. Tienda inglesa con productos. Una es con un voucher de una orden de compra. Obviamente el delivery de tienda inglesa no se las va a traer no les va a traer orden de compra acá, pero lo pueden hacer para algún ser querido que tengan en Montevideo o en Canelones. Tampoco se lo tienen en Artigas, tampoco se lo van a hacer. En Montevideo, Canelones, o Maldonado, es donde está tienda inglesa. Valor $100, pero les van a hacer un 30% de gentileza, o sea que serían $130. Eso. Sí. Yo soy un poquito Claro, lo sé. Te cuento una anécdota graciosa. Tengo dos nietas, 5 y 6. La de 5, el hijo de ella son mujeres y 2 varones. Los varones lloran porque no quieren jugar. Claro, igual, ojo, está bien lo que dice ella, pero la presencia femenina está muy presente en todos mis libros, les diría, y tiene un rol muy importante y un rol esclarecedor muchas veces en las historias. Bueno, traté de llamarlo y no. va a haber sorteos y hay libros también. Hay una canasta con libros míos y con este buzo, no con este, sino con otro igual. Igual. ¿Ustedes cómo te va? Yo te digo, ya se tenía. Pará, y vamos ahora como lo otro. Hoy no. No. Está. Entonces, vamos a hacer el sorteo. Y después, lo más importante, los voy a desvalijar. Vamos a hacer una subasta de camisetas, de pelotas, de chaquetas de la selección uruguaya. Está también la camiseta de Nacional firmada por Suárez, la de Danubio, la de Defensor, no hay nadie acá de Defensor, así que se vuelve. Y hay una... hay una que...